Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video especial de Casas Embrujadas del Paraguay. Si eres de este país, por favor, déjame en los comentarios. Si no, dime desde dónde nos ves. Sin más preámbulos, vamos a la primera historia. Norma Toñanes vivió en una casa que estaba rodeada de sucesos inexplicables, una vivienda que parecía estar marcada por presencias que desbordan la lógica. Nació con un don especial, el poder ver más allá de lo visible, de sentir las presencias que otros no podían percibir. Desde pequeña, experimentó fenómenos extraños que dejaron una huella profunda en su vida. A los 5 años, Norma y su madre se encontraban en Asunción en un día caluroso durante un apagón eléctrico. En la oscuridad, decidieron encender velas y mientras su madre se dedicaba a prepararse para dormir, Norma, ya casi sumida en el sueño, vio algo que jamás podría olvidar. A través de la puerta abierta de la casa, una figura extraña ascendía lentamente por las escaleras. Era como una persona, pero no lo era. Su rostro calavérico, cubierto por una túnica negra, se le reveló al girarse. Norma, paralizada, pensó que podría tratarse de un ladrón o de un asaltante, pero pronto comprendió que no era un ser de este mundo. En ese instante, la figura se acercó con velocidad, tomándola por el cabello y levantándola de la cama. Fue solo cuando, desafiante, le dijo: "No te tengo miedo", que la entidad la soltó y desapareció, dejándola aterrada. Este fue solo uno de los muchos encuentros paranormales que viviría en su vida. Tras ese episodio, Norma buscó la orientación de un sacerdote, quien le reveló que poseía un don espiritual. A pesar de no ocurrir estas visiones con frecuencia, las apariciones y sensaciones extrañas no cesaron. El sacerdote le recomendó orar y pedir protección a Dios, a lo que ella, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido, accedió. Con el tiempo, Norma se mudó con su familia a una nueva casa en Fernando de la Mora, creyendo que encontraría paz. Pero, al poco tiempo de instalarse, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Las luces se encendían y apagaban por sí solas, y en medio de la noche, su esposo comenzó a hablar solo mientras estaba en la cama, como si tuviera una conversación con alguien invisible. La situación empeoró cuando una amiga de Norma pasó la noche en su casa y escuchó su voz llamándola desde la otra habitación, solo para encontrarse que nadie había hablado. El misterio crecía cada día. Una tarde, mientras preparaba pan en la cocina, Norma sintió un extraño tirón en su delantal. Pensó que era su perro, pero al volverse se encontró con que no había nadie. Luego, el tirón volvió con mayor fuerza, y cuando se giró, por tercera vez, vio un espectro. Era la figura de una niña vestida con una túnica mojada, que parecía salir de un pozo. El miedo invadió su cuerpo, pero decidió no sucumbir. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, la figura desapareció. Más tarde una vecina le comentó que la zona donde vivía Norma había sido en el pasado un cementerio, lo que explicó en parte la presencia de esas entidades, aunque Norma ya había experimentado esto en su otra casa. Norma, con el don de la percepción, sabía que la presencia era maligna y que estaba tras de ella, y había venido a afectar a su familia. En varias ocasiones, sus hijos también experimentaron la presencia de ser observados por algo invisible, y su hija pequeña desapareció misteriosamente durante 15 minutos, encontrándose encerrada dentro de un ropero, como si alguien la hubiera metido allí. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Norma, sintiendo que algo se alimentaba de su miedo, comenzó a realizar oraciones con su familia. Un sacerdote vino a bendecir la casa y le recomendó que,
Si quería acabar con la presencia oscura, debía enfrentarse a ella con autoridad. Fue entonces cuando Norma, decidida, se levantó a las 3 de la mañana y desafió a la entidad, diciéndole que su familia era protegida por Dios. Desde esa noche, las apariciones cesaron y la paz volvió al hogar. Sin embargo, los sucesos no terminaron ahí. Un día, Norma descubrió que su hijo pequeño tenía un amigo imaginario, algo que la inquietó profundamente, ya que comenzaron a aparecer objetos como cereales y leche en el suelo, como si alguien invisible estuviera alimentando a ese ser. Después de consultar con expertos, se reveló que su hijo podría haber tenido una conexión con ese espíritu maligno, un espíritu que, al parecer, no deseaba dejar la casa. Norma, siempre firme en su fe, comenzó a hacer oraciones y a encender velas en honor a los espíritus que necesitaban encontrar paz. Con el tiempo, comprendió que su don le permitía ver más allá de lo visible, y aunque muchos dudaban de lo que vivió, ella sabía que en esa casa había algo que al final encontró descanso. Y así, tras muchos años de sufrimiento, su hogar finalmente encontró la paz, gracias a su valentía y a su conexión con lo divino. Desde entonces, Norma continúa viviendo con la certeza de que, aunque algunos no creen, lo sobrenatural está siempre a nuestro alrededor. La casa de Fabi Martínez. Fabi Martínez, modelo y panelista, compartió una serie de experiencias paranormales ocurridas en su hogar. La situación comenzó a hacer ruido en redes sociales, particularmente en Twitter, donde Fabi relató los extraños sucesos que había presenciado desde que se mudó a su nueva casa. La vivienda fue adquirida hace unos años y antes de mudarse ya habían sucedido incidentes perturbadores en el lugar. Uno de los eventos más importantes ocurrió cuando Fabi se encontraba sola en la cocina. Al terminar de alimentar a sus perros, escuchó ruidos extraños provenientes del basurero. Lo primero que pensó fue que su perro Horacio, quien tiene la costumbre de escabullirse y dormir en el sofá, había causado el ruido, pero al acercarse, vio que la tapa del basurero se movió, sin que Horacio estuviera cerca. Al volver a revisar, se dio cuenta de que su mascota estaba en el patio, lo que descartaba la posibilidad de que él fuera responsable. La atmósfera en la casa se volvía más inquietante con el paso del tiempo. Además, un viento sur comenzó a soplar y el cielo se nubló, creando una atmósfera propicia para las apariciones. A medida que Fabi compartía sus experiencias en Twitter, sus seguidores comenzaron a contarles historias similares, e incluso mencionaron que el clima estaba conectado con los fenómenos paranormales. Fabi también intentó buscar una explicación racional para los sucesos, junto a su novio. Exploraron diversas teorías científicas, como el ruido causado por la arquitectura de la casa, pero nada parecía convencerlos. En un intento por racionalizar los hechos, Fabi recordó que en ciertos lugares donde han ocurrido eventos trágicos, las personas podrían aún vivir allí. Sin embargo, las presencias en su hogar comenzaron a intensificarse y las peleas entre la pareja aumentaron, algo que ella relacionaba con la extraña energía de la casa. En una ocasión, después de una discusión, Fabi decidió dormir en la planta baja, en una habitación de visitas. Mientras descansaba, escuchó el sonido de un grifo que goteaba en el baño. Al acercarse, descubrió que alguien había abierto la canilla. Esta experiencia la dejó más confundida, ya que no era la primera vez que sucedían cosas extrañas. Las experiencias paranormales no solo afectaron a Fabi, sino también a otras personas que estaban cerca. Su trabajadora del hogar, quien se quedó a dormir en la casa, escuchó canciones misteriosas y vio caer cajas en la madrugada. Incluso una visita de su familia se vio afectada, ya que una niña y su niñera presenciaron fenómenos extraños durante su estadía. Lo que más inquietó a Fabi fue descubrir que, en ese mismo lugar,
ocurrió un desvivimiento en 2011, un caso de feminicidio muy conocido, en el que el esposo eliminó a su esposa en una tragedia que dejó a todos impactados. Fabi empezó a comprender y a pensar que el espíritu de la víctima podría estar presente en la casa. Decidida a ayudar al alma en pena, Fabi realizó una misa y limpió la casa. Con el tiempo, empezó a orar y buscar maneras de apaciguar el espíritu. Durante el proceso, Fabi también se bautizó nuevamente, en un intento por sanar el lugar y darle paz al alma atormentada. Mientras tanto, su pareja y otros allegados comenzaron a experimentar sucesos similares, lo que les llevó a creer que había algo real detrás de los fenómenos. La comunidad en línea también apoyó a Fabi, compartiendo sus propias historias de casas embrujadas y experiencias paranormales. Muchos de sus seguidores le ofrecieron consejos, mientras que otros compartieron relatos aún más inquietantes sobre fenómenos similares que habían experimentado. Fabi, al igual que muchos otros, creen en las energías que habitan en nuestro entorno, ya sea que se trate de personas vivas o de almas en pena. La modelo considera que el bien y el mal coexisten y que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, aunque no tiene una respuesta definitiva sobre lo que ocurre en su casa. Está dispuesta a ayudar al alma que podría estar causando todo este caos, buscando la paz para todos los involucrados. La Casa de los Portales, Capiatá, ex kilómetro 16. Durante más de 3 décadas, la casa fue testigo de un misterio que envolvió a toda una familia, afectando sus vidas en todos los sentidos: problemas familiares, amorosos y económicos. Luz, como decidió llamarse, se consideraba un ser de luz, una guerrera que luchó con todas sus fuerzas contra las dificultades que parecían nunca terminar. Todo comenzó cuando su familia, tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar su hogar en Asunción y buscar una nueva vivienda. Finalmente, encontraron una casa que reunía las condiciones necesarias para albergarlos a todos. 4 hermanos y su madre necesitaban al menos 3 dormitorios, y aquella vivienda parecía perfecta. Sin embargo, al poco tiempo de mudarse, los vecinos les advirtieron sobre la historia oscura que rodeaba el lugar. Se decía que en el patio trasero, donde un viejo limonero seco permanecía en pie, aparecía un perro sin cabeza y se escuchaban extraños ruidos. Sin dar crédito a esas historias, la familia decidió cortar el árbol, aunque los verdaderos problemas apenas comenzaban. Con el tiempo, los sucesos paranormales se hicieron evidentes en el entrepiso de la casa, que solo servía de conexión con la escalera. Se escuchaban pisadas sin explicación. Aunque la construcción era nueva, constantemente surgían problemas eléctricos y estructurales que parecían no tener fin. No solo eran ruidos y fallas edilicias, sino que la energía negativa parecía afectar su economía, impidiéndoles prosperar. A medida que crecían los hermanos, comenzaron a notar un patrón de mala suerte en sus vidas. Cada uno en su momento decidió mudarse, buscando escapar de la opresión y el agobio que sentían en aquella casa. Pero los problemas no terminaban ahí. La salud mental y emocional de la familia se vio afectada de manera alarmante. Uno de los hermanos desarrolló bipolaridad y requirió tratamiento psiquiátrico. El hijo de Luz comenzó a cambiar drásticamente su comportamiento, cayendo en adicciones y episodios de agresividad extrema. Siempre los momentos más críticos ocurrían en horarios inusuales, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Al día siguiente, él no recordaba nada de lo sucedido. Luz, desesperada, decidió emprender un camino espiritual para fortalecer su energía y buscar respuestas. Practicó meditación, mantras, baños energéticos y múltiples rituales para purificar su entorno. Sin embargo, la situación no mejoraba. Finalmente, tras un tiempo fuera,
regresó a la casa para acompañar a su madre y restaurar la vivienda. Pero las pérdidas económicas continuaban. Las goteras, grietas y filtraciones eran constantes, como si la casa misma rechazara cualquier intento de renovación. Todo llegó a su punto crítico cuando su hijo le envió un video aterrador. En las imágenes, su rostro estaba irreconocible, con los ojos rojos y una expresión de furia inhumana. Rompió vidrios, gritó palabras tremendas, y su cuerpo parecía poseído por una entidad desconocida. Fue entonces cuando Luz decidió buscar ayuda y encontró a Esther Martínez, una sanadora espiritual con amplia experiencia. Siguiendo sus indicaciones, Luz recorrió la casa en busca de grietas y signos de humedad, tomando fotografías de los puntos más aterradores. Al mostrarle las imágenes a Esther, la reacción de la sanadora fue de espanto. En la vivienda existían 3 portales abiertos, y el más poderoso se encontraba en una grieta específica. A través de él, diversas entidades malignas entraban y se alimentaban de la energía de la familia. La solución era clara: debían realizar un proceso de liberación y cierre de portales. En diciembre llevaron a cabo el ritual en un arroyo, donde Luz y su hijo participaron vestidos de blanco, sumergiéndose en el agua mientras realizaban oraciones y ofrendas. La sanadora descubrió que en el pasado se habían practicado magia negra en la casa, un oscuro ritual para obtener un tesoro oculto. Aquellos que lo realizaron nunca cerraron los portales, dejando abiertas las puertas a lo desconocido. 7 días después, los portales fueron finalmente sellados. Con el paso del tiempo, la casa se transformó. El aire era más liviano, la paz reinaba en cada rincón y los problemas parecían disiparse. Los árboles, antes inertes, comenzaron a danzar con el viento y el canto de las cigarras volvió a escucharse tras años de silencio. Ahora Luz y su familia pueden dormir tranquilos, seguros de que el mal que una vez habitó su hogar ha sido erradicado. La certeza de que uno de los antiguos dueños encontró un tesoro y usó magia negra para extraerlo se mantiene como un eco en sus mentes. Actividad paranormal en un gimnasio de Villa Hayes. En la ciudad de Villa Hayes, un gimnasio ha sido escenario de fenómenos paranormales que rápidamente se viralizaron, sorprendiendo a la comunidad. Víctor López, dueño del gimnasio, compartió una grabación que mostró actividad extraña: una silla moviéndose sola, una máquina en movimiento y ruidos inexplicables. Esto ocurrió en el gimnasio, que lleva poco más de un año en funcionamiento, y las alarmas comenzaron a sonar cuando descubrió que las cámaras de seguridad habían captado varios sucesos fuera de lo común. Víctor relató cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Escuchábamos ruidos extraños, pero al principio no le dimos mucha importancia. Mi compañero, el instructor, incluso filmó lo que pasaba en la noche, pero nadie le creía. Fue solo después de revisar un video grabado por una cámara de seguridad instalada hacía poco tiempo que las cosas tomaron otro giro. Me dispuse a probar la cámara y al ver el video me di cuenta de lo que estaba pasando, relató Víctor. En la grabación, una silla comenzaba a moverse sola. No solo se movía la pata, sino que el asiento giraba en diferentes direcciones. No había viento ni nada cerca. Era como si la silla tuviera vida propia, explicó Víctor. Este video, que inicialmente fue compartido en las redes sociales por él mismo, rápidamente se volvió viral, atrayendo a más personas al gimnasio, quienes querían ver la famosa silla y tomarse fotos con ella. Además de la silla, otros objetos también parecían moverse por sí solos, como una polea de un aparato de ejercicios que mostraba distorsiones en la grabación. Es como si el aparato tuviera vida. No solo se movía, sino que se distorsionaba de una forma que no podía ser explicada, añadió Víctor. A pesar de la evidencia, algunos aún se mostraban escépticos, pero Víctor insistió en que el video era real
y no estaba manipulado. Lo primero que pensé fue que la cámara estaba defectuosa, pero lo que vi me dejó sin palabras, comentó. Según él, algunos de los movimientos se producían en momentos extraños, como cuando el gimnasio ya había cerrado y no había nadie dentro. En una entrevista con uno de los instructores del gimnasio, Manuel Díaz, quien también había sido testigo de los fenómenos, compartió su experiencia. Una noche, me despertó el sonido de la puerta del baño cerrándose de golpe. Al ir a ver, noté que la luz de la habitación se prendió sola. No le di importancia, pero al día siguiente, la cuerda de un aparato de ejercicios se movió por sí sola, contó Manuel. Nunca creí en este tipo de cosas, pero después de lo que vi, ya no sé qué pensar. Víctor también mencionó que el gimnasio había sido construido en un terreno que anteriormente perteneció a una iglesia, y algunos rumores indicaban que un sacerdote había guardado dinero en ese lugar antes de fallecer. No sé si está relacionado, pero algunos vecinos hablan de eso, y hay quienes creen que el lugar guarda una historia oscura. Aunque la actividad paranormal parecía cesar en momentos, muchos siguen reportando ruidos y movimientos inexplicables. A veces, los discos de pesas aparecen en lugares diferentes y nadie sabe cómo llegaron allí. El equipo de producción que cubría la historia decidió quedarse a pasar la noche en el gimnasio, con la esperanza de documentar algún otro suceso paranormal. Mientras tanto, las redes sociales seguían comentando sobre el incidente, con algunas personas reportando experiencias similares en el gimnasio, mientras que otros se mostraban cada vez más interesados. El fantasma de Akai. En la oscuridad de la noche, en el oscuro tramo de un camino de tierra que conecta diferentes localidades de Paraguay, una joven vivió una experiencia aterradora que nunca imaginó capturar. Tatiana Samaniego, quien en ese entonces vivía en la colonia César Barrientos, jamás pensó que lo que sería un simple trayecto de regreso a casa terminaría por convertirse en una de las experiencias más escalofriantes de su vida. Era un día común cuando Tatiana cerraba su negocio y se preparaba para regresar a su hogar. Sabía que el trayecto no sería largo, pero algo dentro de ella le decía que algo iba a suceder. Mientras conducía por el tramo conocido como el acceso sur, la noche ya comenzaba a caer, y Tatiana se dio cuenta de que, debido a un contratiempo, se había demorado mucho más de lo previsto. De repente, ya no podía retroceder, pero tampoco tenía más opción que continuar. Pensó que tal vez, al final, todo fuera solo una mala sensación. Lo que no imaginaba era que el destino le tenía preparada una experiencia que jamás olvidaría. Mientras viajaba sola, acompañada solo por su perrito chihuahua llamado Zaira, Tatiana decidió poner algo de música para calmar los nervios. Intentó conectarse al YouTube, pero la señal era inevitable, por lo que optó por poner la radio. Sorprendentemente, una emisora que rara vez se sincronizaba, la de Colmenar, comenzó a sonar con una melodía melancólica de Enrique Iglesias. Era una canción nostálgica, cuyo verso, "Pueden borrar mi memoria", resonó como una señal extraña que, en ese momento, no comprendió completamente. Era como si todo en ese tramo le dijera que algo estaba por suceder. La atmósfera comenzó a volverse tensa y Tatiana se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al mirar por el rabillo del ojo, sintió que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Recordó claramente cómo la sensación de que algo iba a cruzar el camino la invadió. Aunque intentó convencerse de que era solo su imaginación, algo en su interior le decía que no era así. Y entonces la visión apareció. Una figura sombría, casi imperceptible, cruzando a lo lejos. Tatiana, aterrada, grabó lo que vio, sin saber si era real o producto de su mente, pero en su corazón sabía que algo o alguien estaba presente.
Ese tramo del camino no era solo una ruta cualquiera, era un lugar marcado por la tragedia y la muerte. La joven recordó que, en su niñez, había oído historias espantosas sobre ese tramo. Uno de los relatos más aterradores involucra a una compañera de colegio que en su viaje por ese mismo lugar vio lo que parecía una cabeza flotante en medio del camino, sin cuerpo. Al acercarse, descubrió horrorizada que no era solo una visión. La cabeza parecía estar desconectada de un cadáver. Tatiana no podía evitar pensar en todas las muertes violentas que había marcado ese tramo de tierra. Historias de abigeato, accidentes y tragedias. Ese tramo de 7 kilómetros había cobrado más de una vida, y las leyendas hablaban de presencias inexplicables que rondaban por la zona. Pero para Tatiana, las visiones no eran nuevas. Desde pequeña, ella había sido sensible a lo que otros no veían. Desde los 7 años, experimentó sensaciones extrañas que, al principio, fueron ignoradas por su familia. Puertas que se cerraban solas, cuadros que caían sin razón aparente y presencias que solo ella parecía percibir. La niña creció con la sensación constante de que algo en su entorno no estaba bien, y su familia llegó a presenciar estos sucesos también. Un recuerdo particular fue que una vez durante una mudanza vio a una mujer con una túnica blanca de pie en el umbral de la puerta. Años después, su familia vio la misma figura, incluso en fotos tomadas en esa casa. Algo extraño aparecía, un brazo luminoso y transparente, como una sombra fantasmagórica que parecía provenir de atrás. Las visiones no se detuvieron con el paso de los años. A medida que Tatiana crecía, sus presencias aumentaban en intensidad. A veces, incluso cuando estaba despierta, sentía que algo o alguien la observaba. Pero lo más inquietante eran las premoniciones de muerte, que le llegaban en sueños. En varias ocasiones soñó con la muerte de personas cercanas, y esos sueños resultaron ser aterradoramente exactos. Recordaba con claridad cómo había visto a 2 personas morir, y luego al despertar se enteraba de que lo que había soñado era real. Una de las experiencias más impactantes fue cuando, en un sueño, vio el funeral de una persona importante en su vida. 3 días después, esa misma persona falleció. Tatiana no podía evitar sentirse culpable, como si de alguna manera su mente hubiera predicho esos eventos trágicos. A pesar de sus esfuerzos por ignorar estas visiones, ellas seguían ocurriendo. En un intento por encontrar paz, Tatiana buscó consuelo en la iglesia, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Un sacerdote, sorprendido por la intensidad de sus experiencias, le aseguró que no era algo malo, pero que definitivamente era algo raro. Luego, Tatiana probó con otras religiones, buscando liberarse de su don, pero pronto descubrió que aunque en momentos encontraba paz, las visiones siempre regresaban. A lo largo de los años, Tatiana se dio cuenta de que no estaba sola. Muchas personas la escribieron, compartiendo historias similares de experiencias paranormales y premoniciones también. Las coincidencias en los relatos de otros la hicieron sentir que tal vez había algo más grande en juego, algo que no podía comprender por completo. Y aunque nunca dejó de buscar respuestas, Tatiana aprendió a vivir con su don, buscando refugio en su fe, en la esperanza de que algún día encontraría la paz que tanto deseaba. El fantasma de Akai y otras presencias que habitaban esos oscuros caminos no solo marcaron su vida, sino que también dejaron una huella profunda en su alma, una huella que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo tan vívida y real como la noche en la que todo comenzó. Y tú dime, ¿alguna vez has sentido que tienes el don de predecir las cosas? Si es así, por favor, déjame en los comentarios. El canillita fantasma. Hace aproximadamente 20 años, en el barrio Santa Lucía de San Lorenzo, ocurrió un suceso que marcaría a sus habitantes. La historia gira en torno a un joven canillita,
un repartidor de periódicos y revistas que perdió la vida en circunstancias trágicas y cuyo espíritu, según los testigos, aún vaga por el lugar. Diana Ojeda, que vivió en Santa Lucía durante su infancia, recuerda con claridad aquella noche fatídica. Tenía entre 10 y 11 años cuando, junto a su numerosa familia, se encontraba cenando al aire libre, disfrutando la tranquilidad del barrio. De repente, un disparo resonó a lo lejos. El sonido rompió la calma y atrajo la atención de los vecinos, quienes salieron de sus casas para averiguar qué había sucedido. Teresa Maldonado, madre de Diana, fue testigo de lo que ocurrió después. En aquel entonces la zona era casi una selva, con terrenos aún sin dividir ni cercar. Nadie transitaba por allí después del anochecer, pero esa noche un joven canillita pasó por el baldío, seguido de cerca por una mujer. Luego de los disparos, la misma chica emergió de entre las sombras, gritando desesperadamente por ayuda. «Nos asaltaron, le mataron a mi novio». Sus padres hicieron que los vecinos, junto con el padre de Diana, se precipitaran hacia el lugar para asistirla. La búsqueda del joven se tornó desesperada. Armados con machetes y linternas, los vecinos ingresaron al terreno baldío, abriéndose paso entre la espesa maleza. Finalmente uno de ellos tropezó con algo blando. Al iluminar la zona, descubrieron el cuerpo sin vida del canillita. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Su muerte se había consumado en aquel lugar oscuro y desolado. Con el paso de las semanas, algo inquietante y oscuro comenzó a ocurrir. El espíritu del canillita empezó a manifestarse, especialmente en noches de tormenta. En una ocasión, los hermanos de Diana, que volvían de jugar fútbol, se encontraron con un misterioso joven cubierto con una capucha. Se acercó a ellos y le pidió un cigarro. Uno de los hermanos, que fumaba, accedió y le ofreció uno junto con un encendedor. Sin embargo, al girarse apenas una milésima de segundo después, el extraño había desaparecido sin dejar rastro, y lo más perturbador, el encendedor jamás les fue devuelto. Otro día la familia de Diana se encontraba sentada en la vereda, disfrutando de una noche cálida. Un automóvil pasó por la calle, y al iluminar con sus faros un árbol grande, reveló una imagen escalofriante. El canillita estaba allí, con el rostro cubierto por un manto blanco, sin remera, y vistiendo el mismo pantalón vaquero con el que había muerto. Presas del pánico, todos corrieron a refugiarse a casa, pero el terror ya se había instalado en el barrio. Desde aquel momento, las calles quedaron desiertas al caer la noche, pues nadie quería encontrarse con el espectro del joven. El misterio persistió hasta que una investigación sacó a la luz la verdad. Aquel crimen no había sido producto de un asalto, sino de un crimen pasional. La joven que acompañaba al canillita era en realidad su amante, y al enterarse de que él tenía esposa e hijos, decidió acabar con su vida, utilizando un arma de su padre o hermano, quien pertenecía a la policía. Lo llevó al baldío con engaños y allí le disparó a sangre fría. La mujer fue arrestada y sometida a juicio. Sin embargo, alegó problemas psicológicos y consiguió su libertad. Con el tiempo, se supo que terminó quitándose la vida, quizás atormentada por sus propias acciones. Tal vez el fantasma del canillita solo quería que se supiera la verdad. A medida que los rumores sobre su espíritu crecían, los vecinos del barrio decidieron organizar un rezo para pedir por el descanso del alma del canillita. Algunos creen que, tras esta ceremonia, sus apariciones cesaron. Otros, en cambio, aseguran que en noches de tormenta aún se puede ver su silueta en el baldío, como si aún esperara justicia. Una historia que, hasta el día de hoy, sigue causando escalofríos en el barrio Santa Lucía. El fantasma de Atgrá. La historia de Diego Ibarra es una de las más conocidas en la región de Altos, especialmente en la compañía Tucanguá. Desde hace años es víctima de una aparición espectral que se manifiesta en un tramo particular de la frontera con Natura. No es el único,
que ha tenido encuentros extraños en ese lugar. Muchos habitantes han reportado experiencias similares, alimentando el misterio que envuelve a la zona. Todo comenzó en el año 1987. Dos niños caminaban hacia la escuela, cuando el tío de Diego, Alejandro, los encontró en el camino y les ofreció llevarlos a su tractor para acortar el trayecto. Llegaron a un puente de madera en mal estado, un cruce peligroso que ya había sido motivo de advertencias. Alejandro pidió a los niños que bajaran y cruzaran a pie por seguridad, pero uno de ellos se negó, decidió a continuar. El tío avanzó con el niño en el tractor. Fue un error fatal. El puente, incapaz de soportar el peso del vehículo, colapsó. La viga principal cedió y el tractor cayó al vacío. Alejandro logró salvarse, pero el niño no tuvo la misma suerte. Su cuerpo quedó atrapado bajo el peso de la máquina. Algunos dicen que murió por los traumatismos causados por el impacto. Otros que se ahogó en el agua donde cayó el vehículo. Lo cierto es que su muerte marcó a toda la comunidad. Conmovidos por la tragedia, los pobladores erigieron un pequeño nicho en el lugar del accidente. Se organizaron misas, se llevaron flores y velas, y el recuerdo del niño quedó grabado en la memoria colectiva. A pesar de esto, algo en el ambiente parecía no haber encontrado la paz. Con el tiempo, comenzaron a surgir testimonios inquietantes sobre apariciones en ese mismo tramo del camino. Las autoridades finalmente decidieron clausurar el puente y construir una nueva ruta, pero aunque la estructura física desapareció, el misterio persistía. Los habitantes continuaban reportando sucesos extraños en un radio de 200 metros alrededor del antiguo cruce. La abuela de Diego siempre le advertía sobre el peligro de pasar por allí. Conocía bien las historias y le insistía en que no tomara a la ligera los relatos de los pobladores. Sin embargo, Diego, escéptico, solía ignorarla. Pasaba con su bicicleta por la zona, incluso de noche, sin prestar atención a los consejos de su familia, hasta que una noche todo cambió. Regresaba a casa cuando sintió algo tirando de su mochila. Al principio pensó que era el viento, pero la presión aumentó hasta que finalmente lo derribó. Quedó tendido en el suelo, aturdido y aterrorizado. Con el tiempo, experiencias similares se repitieron una y otra vez. Algo o alguien parecía manifestarse siempre en el mismo punto. Al principio, su familia irónicamente no le creyó. Pensaron que su miedo era resultado de las historias que había escuchado desde la infancia. Sin embargo, días después, su propio padre tuvo un encuentro con la entidad. Viajaba de madrugada cuando vio una silueta siguiéndolo a la distancia. Al encender las luces, la figura desapareció, pero la sensación de que alguien estaba allí siguió siendo aterradora. Otros vecinos han reportado eventos similares. Un hombre que viajaba de Cacupé aseguró haber visto a alguien en su retrovisor, pero al girarse no había nadie. La zona es oscura, sin alumbrado público ni casas cercanas, lo que la vuelve aún más inquietante. Varios habitantes intentaron recaudar firmas para colocar luces en el lugar, pero el miedo ha impedido que la gente permanezca allí por mucho tiempo. Una familia incluso intentó construir una casa cerca del antiguo puente. No duraron mucho. Relataron que vivieron situaciones inexplicables y poco a poco abandonaron la propiedad. Hoy, la estructura está en ruinas, saqueada por el tiempo y el abandono. Diego, luego de todas sus experiencias, decidió tomar precauciones. Ahora siempre lleva un amuleto protector y evita regresar tarde. Aconseja a otros ciclistas y conductores que no atraviesen la zona de noche. No esperen a que oscurezca demasiado, advierte. Ahí es cuando todo sucede. Los pobladores dicen que el fantasma del niño sigue presente, ya sea como un eco del pasado o como un espíritu que no encuentra descanso. Quizá lo único que necesita es que alguien cuide su nicho,
que lo recuerde con respeto, que reciba las oraciones que en vida no tuvo. El misterio de Atirá sigue vivo, y quienes transitan por aquella carretera saben que en la oscuridad de la noche cualquier cosa puede suceder. Personalmente, yo no creo que sea el fantasma del niño, sino alguna entidad que trata de aprovecharse de eso. Y realmente creo que es algo mucho más antiguo, por la forma en que se manifiesta a los transeúntes. ¿Qué opinas tú? Eso ha sido todo por esta entrega. Por favor, déjame en los comentarios qué lugar te gustaría que traiga en esta serie. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de lugares paranormales del Paraguay. Hoy, en la penumbra de estas historias, se ocultan relatos que desafían la razón, tesoros enterrados que llaman a los incautos con luces espectrales, almas atrapadas en un incendio que aún buscan justicia, y un espíritu vengador que clama desde la tumba. No olvides preparar la bebida de tu preferencia y disfrutar de estos relatos que traigo para ti el día de hoy. Plata Huehue. La leyenda de Plata Huehue ha perturbado a lo largo del tiempo, especialmente en Encarnación, donde se dice que los tesoros enterrados desde la guerra del 70 siguen esperando a su dueño legítimo. Cuentan los pobladores que estos tesoros se manifiestan a través de luces intermitentes, fuegos fatuos e incluso la aparición de un perro blanco sin cabeza, quien custodia los cofres ocultos. Los antiguos relatos advierten que solo la persona indicada, libre de avaricia, podrá desenterrar estos bienes sin consecuencias funestas. Entre las historias que circulan sobre estos tesoros ocultos, destaca la de don Francisco Solano Araujo, uno de los primeros habitantes de un barrio de Encarnación. Su abuelo había sido farolero del expresidente Alfredo Stroessner, y se rumoreaba que el mandatario escondía riquezas en el río Paraná, un lugar donde con frecuencia ocurrían hechos inexplicables. Araujo recordaba también a un hombre al que conoció hace aproximadamente 30 años, llamado Florencio Domínguez. Este hombre, propietario de un terreno que había heredado, solía cargar consigo una maleta repleta de lingotes de oro y monedas de libras esterlinas. La gente del pueblo comentaba que cambiaba estas riquezas por comida o por bienes de primera necesidad, sin revelar jamás su fuente de riqueza. Florencio Domínguez vivía en una casa de techo alto, estilo bungalow, y poseía una extraña costumbre. Aseguraba que dentro de su piel llevaba oculto un santo protector. Poco antes de morir, llamó a su hijo menor y le entregó un fragmento de su propia piel, revelando un objeto sagrado que había permanecido escondido dentro de su cuerpo. Este misterioso rito, según los habitantes de la zona, garantiza la protección sobrenatural y la prosperidad a quien lo portara. Araujo también escuchó historias de otros hombres que parecían estar protegidos por fuerzas desconocidas. En la guerra del Chaco y en las peleas callejeras entre caudillos, algunos combatientes parecían inmunes a balas y ataques, como si una entidad invisible los resguardara. Se creía que cada uno de estos hombres llevaba consigo su propio santo, un amuleto de poder. Siguiendo su curiosidad, Araujo intentó buscar lingotes de oro en un terreno cercano al río. Sin embargo, su expedición fue interrumpida por extraños fenómenos, fuertes silbidos y el ataque repentino de bandadas de pájaros, y por supuesto la sensación de presencias invisibles lo obligaron a abandonar la búsqueda. Al contar su experiencia, alguien le recomendó rociar agua bendita en la zona antes de intentar nuevamente,
pero el miedo y las constantes advertencias de otros pobladores lo hicieron desistir. No era el único en su afán por hallar estos tesoros ocultos. Una pareja de ancianos vecinos había dedicado años a cavar en su patio, convencidos de que hallarían riquezas enterradas. Nadie sabía realmente qué habían encontrado, pues vivían recluidos, pero meses después ambos fallecieron en circunstancias extrañas. Aún hoy persisten los rumores sobre un tesoro hundido en el arroyo Marcelina. Se dice que durante la ocupación brasileña, un barco cargado de oro intentó cruzar el arroyo, pero se hundió sin dejar rastro. La embarcación y su valiosa carga siguen sepultadas en el fango del río, aguardando a aquel lo suficientemente osado como para intentar recuperarlas. A veces, aferrarse a una leyenda puede ser peligroso. No todos están preparados para desafiar lo desconocido. Algunos creen en las señales, otros prefieren ignorarlas, pero en el misterio de la plata de Wickwit, la línea entre la superstición y la realidad sigue siendo tan difusa como en las luces intermitentes que muchos aseguran haber visto en la oscuridad de la noche. Huehuabolaños. El 1 de agosto de 2004, Paraguay vivió una de las peores tragedias de su historia, el incendio del supermercado Huehuabolaños. Lo que debió ser un domingo tranquilo, se convirtió en una pesadilla que marcó para siempre la vida de cientos de personas. Tatiana Nadal, una sobreviviente de esta catástrofe, tenía solo 7 años cuando ocurrió el incendio, que terminó con la vida de más de 400 personas, y dejó a muchas otras con heridas físicas y emocionales imborrables. Como consecuencia de las graves quemaduras sufridas ese día, le amputaron una pierna. Los recuerdos siguen vivos y dice ella, aprendí a convivir con ellos y a transformarlos en una motivación para seguir adelante, comenta Tatiana. Ese fatídico día, Tatiana estaba en el supermercado con su vecina y la hija de esta. Habían comprado solo unas pocas cosas y estaban por salir, cuando una explosión en el patio de comidas desató el caos. Todo se volvió humo, fuego y gritos. Corrimos hacia la salida, pero una rampa colapsó frente a nosotros. Me caí y el techo comenzó a derrumbarse, relata. El ambiente era dantesco, personas convertidas en antorchas humanas, gritos de auxilio, niños llorando y explosiones constantes. Las llamas devoraban todo a su paso, mientras el aire se llenaba de un humo tóxico. Tatiana recuerda haber perdido toda esperanza, pero en su momento más oscuro, una figura apareció frente a ella y le dijo, «Levántate, tú puedes hacerlo». Ese impulso le permitió seguir adelante hasta que un bombero la rescató y la llevó a una ambulancia. Tras el incendio, Tatiana pasó meses en el hospital luchando por su vida. Perdía una pierna, pero ganaba una nueva perspectiva. Muchas personas no tuvieron mi suerte, solo perdí una pierna. Otros lo perdieron todo, reflexiona. Con el tiempo, Tatiana transformó su dolor en fuerza. Hoy es estudiante de criminalística y derecho, bombera voluntaria y atleta paralímpica. Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también un recordatorio de las profundas cicatrices que dejó esa tragedia. El incendio no solo fue una tragedia humana, sino también un escándalo de impunidad. Según testigos, los guardias del supermercado cerraron las puertas bajo órdenes de los dueños para evitar saqueos, atrapando a cientos de personas en el interior, aunque en 2008 los responsables fueron condenados por homicidio doloso. Las penas fueron mucho menores de lo que exigía a los familiares de las víctimas. La lucha por justicia se ha prolongado durante décadas. Tatiana no solo ha enfrentado el dolor físico
y emocional. También ha tenido experiencias que desafían la explicación racional. Años después del incendio, mientras pasaba cerca del antiguo edificio del Ecuabolaños, tuvo un encuentro que la dejó marcada. Vi a una mujer vestida de blanco sentada en las escaleras del patio de comidas. Llevaba algo en brazos y me dijo: «Ayuda a mi bebé». Fue un instante, pero nunca olvidaré su rostro y esas palabras. Cuenta. El sitio, antes de ser transformado en un memorial, era frecuentado por personas que afirmaban haber visto figuras espectrales o escuchado voces. Un guardia de seguridad relató que una noche vio sombras y escuchó pasos en el estacionamiento. Tatiana, acompañada por otros sobrevivientes, visitó el lugar y experimentó algo que aún la estremece. Había un espejo roto en una de las columnas. Me acerqué, pero no podía ver mi reflejo. Intenté encender mi celular para iluminar el lugar, pero no funcionaba. Salí corriendo. Fue una sensación de frío y miedo que nunca había sentido antes. Hoy, el sitio donde ocurrió la tragedia es un memorial y centro cultural llamado Un A Ecuabolaños. Sirve como un espacio de reflexión y conmemoración, pero también como un recordatorio de la lucha por la justicia. Aún hay 6 desaparecidos cuyas familias no han podido darles un entierro digno, y muchos sobrevivientes siguen lidiando con las secuelas. Tatiana cree firmemente que las almas de los fallecidos permanecen en el lugar, no como un tormento, sino como una fuerza que impulsa a los sobrevivientes a seguir adelante. Ellos nos dieron el aliento de vida cuando nosotros no podíamos más. Nos toca a nosotros honrarlos, luchando para que esto no vuelva a pasar, afirmo. El dolor sigue presente, pero también la esperanza de que su historia y la de tantas otras personas nunca se olviden. Como dice Tatiana, las puertas que nos abrieron aquel día deben abrirse ahora para la justicia y para evitar que volvamos a llorar por una tragedia que pudo haberse prevenido. La joven del cementerio del sur. En el cementerio del sur, una historia cargada de tragedia y misterio ha pasado de generación en generación. En la familia de Montserrat Ramírez, esta es la historia de su bisabuela, Francisca Villalba, una mujer cuya belleza y fortaleza marcaron profundamente su vida y su trágico destino. Francisca Villalba era conocida por su gran belleza y carácter decidido. Según los relatos de familiares, ella tuvo 3 hijos: Rosa, fruto de su primera relación, Nemesia y Emilio, nacidos de su segundo compromiso. Su primera pareja desapareció durante la Guerra del Chaco, dejando a Francisca con una incertidumbre permanente sobre su destino. Tiempo después, inició una relación con un militar llamado Godoy, pero enfrentó un desafío desgarrador. Él se negaba a reconocer a sus 2 hijos menores. Desesperada por el bienestar de sus hijos, Francisca recurrió al entonces presidente Higinio Morínigo, quien era amigo de su familia, para pedirle consejo y ayuda en el conflicto con Godoy. Sin embargo, esta decisión marcaría el inicio de su tragedia. Godoy, al enterarse, se enfureció y planeó una cruel venganza. El 30 de enero, día del cumpleaños de Francisca, envió a unos soldados a buscarla con el pretexto de que él quería entregarle un regalo y dinero para sus hijos. Francisca, sin imaginar las verdaderas intenciones detrás de este gesto, accedió a encontrarse con él al día siguiente, pero esa sería la última vez que su familia la vería con vida. La desaparición de Francisca alarmó a su madre, quien rápidamente comenzó a buscarla. Ella sabía que algo estaba mal, especialmente porque Francisca nunca abandonaba a sus hijos pequeños: Rosa, de 6 años, Nemesia, de 3, y Emilio, de apenas 1 año y 8 meses. La búsqueda la llevó hasta el destacamento militar, donde preguntó por Godoy y habló con su superior.
Este empezó a sospechar del comportamiento de Godoy, quien todos los días montaba su caballo y se dirigía al mismo lugar. Finalmente, descubrieron que Godoy visitaba un árbol cercano, donde intentaba disimular el olor del cuerpo, cambiando las hojas que lo cubrían. Fue en ese lugar donde encontraron su cuerpo el 6 de febrero. Tenía solo 24 años. El hallazgo fue devastador. Se reveló que Francisca había sido víctima de abuso y violencia antes de ser desvivida. Godoy fue arrestado como principal sospechoso, pero aunque pasó tiempo en prisión, nunca se hizo justicia plena. La familia quedó marcada por el dolor y la pérdida, especialmente Rosa, quien asumió el cuidado de sus hermanos menores a una edad muy temprana. Sin embargo, la tragedia no terminó allí. Días después de la desaparición de Francisca, una mujer desconocida llegó a casa de su madre, golpeó la puerta y entregó víveres, diciendo que una señora le había pedido que los llevara para los hijos de Francisca. La descripción que dio esa señora coincidía exactamente con la aparición de Francisca. El día de su desaparición llevaba una pollera estampada de color oscuro y una camisa blanca. La desconocida relató que Francisca le había dicho que debía viajar a un lugar lejano, pero cuando señaló hacia dónde había ido, la familia reconoció con horror que era el lugar donde encontraron su cuerpo. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos sobre las apariciones de Francisca. Se decía que visitaba a personas para recomendarles el cuidado de sus hijos. El propio Godoy confesó que era acosado por sueños perturbadores en los que Francisca lo miraba con tristeza o ira. Según cuentan, hasta su último día de vida en Zapucay, donde él se desvivió, él pedía perdón por sus crímenes, atormentado por la culpa. Montserrat recuerda vivamente las visitas del cementerio del sur junto a su abuela, hija de Francisca. Cada lunes iban al nicho familiar para limpiarlo y rezar. En esas visitas, Montserrat y sus primos recogían las cartas que las personas dejaban en el lugar, encomendándose a Francisca. Estas cartas se colocaban en un cántaro, que simboliza la devoción y gratitud hacia ella. Con el tiempo, Francisca Villalba se convirtió en un símbolo de esperanza y milagros para muchos en la comunidad. El primer oratorio en honor a Francisca fue construido gracias a la colaboración de los vecinos, pero el segundo, más grande, fue financiado por un marino paraguayo que luchó en la Guerra de las Malvinas. Según cuenta la familia, su madre lo encomendó a Francisca y él atribuyó su supervivencia a su protección. En agradecimiento cumplió su promesa de erigir un espacio para honrarla. Hoy, Montserrat mantiene viva la memoria de su bisabuela, no solo como una historia familiar, sino como un llamado a la conciencia. La tragedia de Francisca Villalba simboliza la lucha de las mujeres que han enfrentado violencia y abandono. Montserrat comparte esta historia con la esperanza de que inspire a la reflexión y a la acción, para que ninguna mujer vuelva a sufrir en silencio. El legado de Francisca perdura en la devoción de aquellos que buscan su ayuda y en el compromiso de su familia por mantener su historia viva. Su retrato sigue colgado en la sala de la casa de su abuela, y cada día la familia se encomienda a ella. Su historia, llena de amor, justicia y resiliencia, es un recordatorio de que el espíritu humano puede trascender, incluso las circunstancias más oscuras. Así, llegamos al final de este capítulo. Me gustaría que puedan enviarme sus historias para un próximo video. Cuando más detalles tenga, mejor. Pueden enviarlo al correo zhistoria700@gmail.com o cualquiera de las redes sociales. Incluso puedes entrar a nuestro grupo de WhatsApp y enviarnos tu relato como más te guste. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.